Buenos días, amigas y compañeras de Casa Iglesia. Hoy me ha correspondido compartir con ustedes de Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Voy a leerlo completo y luego paso a hacer los comentarios y parte de lo que he sentido compartir con ustedes sobre esta cita bíblica. Pablo pide a Dios que dé sabiduría a los creyentes. Por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todos los que pertenecen al pueblo de Dios, no dejo de darle gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les dé sabiduría espiritual para entender su revelación y conocerlo mejor. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que pertenecen a su pueblo, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este es el poder. Es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este mundo como en el venidero. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud misma de Cristo, y Cristo es la plenitud de todas las cosas. Pablo inicia diciéndole a los efesios de que él sabe que ellos tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todos los que pertenecen al pueblo de Dios. En esta introducción que hace Pablo, podemos identificar dos atributos de los efesios: fe y amor. Atributos que están unidos y ligados entre sí, porque si hay fe en Cristo, hay y debe haber amor para todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Es una forma de manifestar la fe amándonos. Pablo continúa y dice, y por esto no dejo de darle gracias por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Aquí reconocemos el gesto de Pablo para los efesios, donde da gracias a Dios por ellos y los recuerda en sus oraciones. Es un llamado en esta cita que nos hace Pablo a amar a los miembros del pueblo de Dios y orar constantemente por ellos. Para facilitar el estudio, lo haremos de la siguiente forma: en preguntas y respuestas, que es una manera que se me facilita tanto para aprender yo como para cuando estoy con mis estudiantes. Ellos captan mejor cuando hacemos esta dinámica de preguntas y respuestas. Así que creo que debe y puede funcionar mejor para nosotras. ¿Cuáles son las peticiones de Pablo? Que les dé sabiduría espiritual a los efesios. ¿Y para qué esta sabiduría? Para entender su revelación, para tener conocimiento. ¿Y para qué conocerlo mejor? ¿Para qué conocerlo mejor a Dios? Para tener una relación íntima con Él. Que les ilumine la mente para comprender cuál es su voluntad. Es lo que necesitamos muchas veces, porque tenemos fe, tenemos confianza, tenemos seguridad en el Señor, oramos y oramos, pero nos hace falta esa apertura, esa iluminación en nuestra mente
para comprender cuál es la revelación, cuál es la voluntad de Dios. Y en el momento que tenemos esa iluminación, esa revelación, calma nuestra ansiedad, nos fortalece la confianza, aumenta nuestra fe y quita la ansiedad y el temor. Ve qué importante. ¿Para qué la sabiduría espiritual? A veces, en algunos momentos, llegué yo a pensar que la sabiduría era para Salomón y los grandes predicadores o pastores o salmistas. Pero el Señor en su infinita bondad y su misericordia, y como nos ama y sabe lo que necesitamos, la sabiduría también es para todas y cada una de nosotras. En lo mucho y en lo poco está el Señor. Entonces, ¿para qué esta sabiduría espiritual? Para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia de Dios que da a los que pertenecen a su pueblo, y cuán grande y sin límites es su poder. Entonces, retomemos. ¿Para qué deseamos, necesitamos, anhelamos, queremos o necesitamos la sabiduría espiritual? Para que sepamos cuál es la esperanza a la que hemos sido llamadas. Para saber cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que pertenecen a su pueblo. Y de último y no menos importante, y cuán grande y sin límites es el poder que Dios tiene. A mí me ha calado y me ha llamado poderosamente la atención y me ha dado un gran fortalecimiento en la confianza y la fe en el Señor. El saber cuán grande y sin límites es su poder. A veces en nuestra humanidad decimos, ay no, esto del COVID es mundial, es un virus, no hay forma de aplacarlo, habrá que esperar que venga la vacuna, etcétera, etcétera. Pero para el Señor no hay nada imposible. Aquí lo dice. Y cuán grande y sin límites es su poder. Si nosotras interiorizamos y hacemos nuestro este concepto de que el poder del Señor no tiene límites, o sea, no tiene límites. Lo que ustedes quieran, lo que ustedes anhelen, Él no tiene límites, su poder está sobre todo, siempre y cuando esté conforme a su voluntad, que es lo otro que debemos de interiorizar y aceptar. En esta cita podemos identificar una promesa. ¿Cuál es la promesa que hay aquí en esta cita? Que el poder de Dios está sobre y a favor de su pueblo, en el versículo 19, el cual actúa en nosotros los creyentes. Vean qué promesa tan grande. El poder de Dios sobre y a favor de su pueblo. ¿Y cómo podemos entender el poder de Dios? A veces pienso que las personas deberíamos de tener esto clarísimo y comprenderlo porque sí, porque está en la escritura, porque hemos escuchado y hemos aprendido y los creyentes sabemos que el poder de Dios es infinito. Sin embargo, es importante recordarlo y comprenderlo desde nuestra humanidad. Entonces aquí surge la pregunta, ¿y cómo podemos entender el poder de Dios? Versículo 19 en adelante, dice Pablo, este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo.
Vean qué profundidad, qué profundidad. O sea, para que no nos quede la mínima duda, para que no nos quede la mínima espinita de cómo es ese poder. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia. Pongámosle atención a estas dos palabras. Con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo. ¿Qué característica tiene el poder de Dios? Pablo, hablando de Cristo, dice en el versículo 21, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este mundo como en el venidero. Entonces, extraigamos las características del poder de Dios, según la Escritura. Dice que está por encima de todo poder, de toda autoridad, de todo dominio, de todo señorío y por encima de todo lo que existe, tanto en este mundo como en el venidero. O sea que es vigente. Pablo cuando lo escribió dijo, en este mundo y en el venidero. Es vigente para siempre, porque la palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento, no tiene caducidad, está vigente por los siglos de los siglos. ¿Y qué le dio Dios a Cristo? Versículo 22. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Eso le dio Dios a Cristo. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Ahí radica el gran poder sin límites de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué le dio a los creyentes? Me quedé yo pensando, ok, eso le dio a Dios. Dios le dio eso a Cristo. ¿Y a los creyentes? Versículo 22. Y a Cristo mismo le dio a la iglesia como cabeza de todo. ¿Qué les parece este regalo? Es un regalo, es un regalo. Y a Cristo mismo, o sea, Dios nos dio a los creyentes a Cristo mismo para que sea la cabeza de la iglesia. Y dice, como cabeza de todo, de la iglesia y de todo. O sea, todo, todo está bajo los pies de Cristo. ¿Y la relación de la iglesia y Cristo? Leamos el versículo 23. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud misma de Cristo. Y Cristo es la plenitud de todas las cosas. Para yo poder comprender este versículo, tuve que irme al diccionario de la Real Academia Española, porque necesitaba conocer el concepto de lo que es plenitud. Y dice que plenitud es el conjunto de creyentes en Cristo que forma la iglesia. Y a su vez conformamos el cuerpo de Cristo. Y este cuerpo es la plenitud de Cristo, porque Él es la plenitud de todas las cosas. Según la Real Academia Española, plenitud es el momento máximo de perfección o de desarrollo. Aquí, compañeras, después de haber conocido el concepto de plenitud, que se me quedó grabado, que es el momento máximo de perfección. Entonces encontré una revelación en esta cita. Y la revelación es la plenitud de Cristo. Y cómo esta plenitud de Cristo se vincula o se relaciona
con la iglesia. Entonces me fui a buscar el concepto de iglesia. Iglesia es el conjunto de creyentes en Cristo. Entonces, resumiendo, ¿cuál es la relación de la iglesia y Cristo? De acuerdo a lo que aprendí y quiero compartirles, esa relación es el conjunto de creyentes en Cristo forma la iglesia y a su vez conformamos el cuerpo de Cristo. Y este cuerpo es la plenitud de Cristo, porque Él es plenitud de todas las cosas. Mucho lo hemos escuchado y hemos aprendido en casa iglesia cuando lo hacíamos presencial, de que formamos el cuerpo de Cristo. Pero yo no lo había comprendido de esta magnitud que me ha traído el estudio de esta cita. Ahora comprendo cómo es que formamos ese cuerpo como iglesia. Cómo Cristo mismo es la plenitud de todas las cosas. Y recordemos, plenitud es un momento máximo de perfección. Y como cierre, quiero compartirles y dejarles mi comentario para ustedes. Ya pues yo lo he interiorizado y quiero practicarlo. Ojalá todos los días y a cada rato, pero siempre hay que estarse uno recordando las cosas. Entonces, estimadas compañeras de Casa Iglesia, con esta convicción del poder soberano de Dios y de que conformamos el cuerpo de Cristo, que seremos perfeccionadas en Él, haremos nuestra su promesa. Versículo 19. Y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Las dejo con este cita bíblica, Filipenses 1:6. En él escriben Pablo y Timoteo y dice: estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese.